SER Podcast. Y el ejército está yendo ahora mismo hacia el incendio en el entorno del monasterio de Leire, en Navarra, que ha sido ya desalojado, un incendio que se está haciendo más grande por momentos. Ahí está Javier Lorente, adelante. Trasiego, como escucháis, incesante de los 5 helicópteros y 2 hidroaviones del Gobierno de Navarra y Ministerio de Medio Ambiente que han llegado desde Aragón. Fuego, como dice, sin control, que ocupa una franja de unos 2 kilómetros en el centro de la falda sur de la Sierra de Leire. Desde hace 2 horas, los 22 componentes de la comunidad benedictina de Leire han abandonado su clausura en la sierra, en el monasterio, para recalar en el cercano castillo de Javier Leire, símbolo de la historia de Navarra, donde están enterrados sus reyes medievales, que a esta hora, nos dicen, ha sido desalojado por precaución. No hay amenaza directa. A la espera, como dices, de la unidad militar de emergencia. Hasta las 9:30 trabajarán de momento estos medios aéreos. Es una tarde muy complicada para los bomberos, para los equipos de emergencias en distintos puntos de España. Vamos a hacer un mapa de lo que arde fuera de control ahora mismo. Marina Fernández. En Lleida, en Valdomar, el cambio repentino del viento hace que el fuego avance descontrolado y hace 3 horas, su última actualización oficial, había arrasado 150 hectáreas. No es el único activo en Cataluña. En Tarragona, otro incendio ha obligado a cortar 2 carreteras comarcales, y noticias optimistas hasta ahora desde Valderrobres, en Teruel. Los medios de extinción hablan ya de que el fuego ha entrado en fase de estabilización. De momento ha arrasado 30 hectáreas. Bueno, pues hasta aquí, hasta la extinción de incendios, ha llegado la corrupción en España. La justicia juzgará al llamado Cártel del Fuego, una trama de empresas de aeronaves para extinguir incendios que sobornaba a políticos y funcionarios públicos para obtener contratos con sobrecostes escandalosos. Miguel Ángel Campos. Es el conocido como Cártel del Fuego, empresas de aeronaves para la extinción de incendios forestales que se concertaban para obtener adjudicaciones en varias comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña y sobre todo Valencia, para lo cual obligaban a otras a retirarse de los concursos y sobornaban a políticos y funcionarios públicos. A uno de los principales señalados de esta trama de corrupción, Serafín Castellano, ex consejero valenciano con Camps, le regalaron como mínimo más de 160.000 euros en material cinegético. A su director general, un Volkswagen Touareg de casi 50.000. Todo para propiciar la contratación de estas firmas, con altas en los contratos en detrimento del erario público de hasta el 250% del valor inicial del contrato, con millones de euros estafados. En total hay 32 personas procesadas, a las que el juez García Castellón propone juzgar como integrantes de esta organización criminal que alteraba los precios públicos, sobornaba, falseaba documentos y malversaba caudales públicos con la extinción de incendios. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, mercado de fichajes. Xavi Hernández ha comunicado esta tarde a Dani Alves que no seguirá en el Barcelona. No se renueva el contrato del brasileño, que se ha despedido en un comunicado de la afición culé. Y en baloncesto, a las 9 se juega el segundo partido de la final ACB en el Palau. Barça-Real Madrid. En esta final, al mejor de 5, por ahora el Madrid domina 1-0. Empieza ahora 25. Con la última hora de los incendios que les acabamos de contar, y el intensísimo calor no ayuda en la extinción. La mayoría de las máximas están ahora mismo entre los 35-40 grados. Los de 40, de hecho, se superan en ciudades como Jaén, Zaragoza, Sevilla, Córdoba. Hasta 15 comunidades siguen en alerta. Jordi Carbó, ¿qué nos espera en las próximas horas? Buenas tardes. Buenas tardes, pues que se mantenga esta confluencia de elementos todos muy malos y que están provocando esta proliferación de incendios forestales, la sequía que venimos arrastrando, también estas altas temperaturas, pero hay que añadir estas tormentas que se están formando prácticamente todos los días, que sí que dejan algunos chubascos intensos en puntos de montaña, pero lamentablemente están dejando también rayos en zonas boscosas, que justo cuando cae el rayo no es cuando empieza el incendio, pero sí que unas horas más tarde, sobre todo cuando empieza a soplar el viento, se puede activar. Pues bien, poco va a cambiar. De hecho, el calor incluso va a resistir a irse. Podemos alargar un poco más la ola de calor hasta el domingo, y con máximo de calor en el Mediterráneo, en prácticamente todo el Valle del Ebro, por ejemplo. El viernes sí que a partir de mañana las temperaturas empezarán a bajar, pero muy ligeramente en la mitad oeste de la península. Y mucha atención a las tormentas que ahora mismo descargan en muchos puntos del interior, se reparten por gran parte de la geografía española, desaparecerán con la llegada de la noche, pero volverán mañana, y en muchos casos con poca agua y muchos rayos y truenos. Y esto está poniendo patas arriba nuestras vidas, la gente buscando la sombra como puede. Javier Ruiz ha bajado a la calle, y además de muchos camachos en los sobacos, ¿qué más te has encontrado, Ruiz? Buenas tardes. Buenas tardes. Calor del que no hay que huir corriendo, Aimar, porque si corres tienes más calor, eso También es de lógica. Verdad. Esto es en Zaragoza hoy. Yo por la mañana salgo, pero por la tarde encerradita en casa. Con el aire, con el ventilador, por las noches abriendo la ventana y por la noche. Y esto otro en Valladolid.
De vez en cuando hay que beber agua, un ratito a la sombra para bajar un poco la temperatura del cuerpo y poco más. En Madrid, turistas, trabajadores, abrasados. Esta americana, te juro que me ha respondido así en perfecto inglés cuando le he preguntado si tenía calor. Está todavía riéndose Aimar, pero el tema es serio. Por la ventana ha pasado Julio Díaz del Instituto Carlos III, habla de 1.400 muertes por calor al año en España y avisa, la peor hora para salir a hacer ejercicio es precisamente esta, a las 8. A las 7 o las 8 de la tarde, por un lado hace más calor, porque la máxima se suele alcanzar entre las 7 y las 8 de la tarde, o las 6 o las 7, depende, y además está un contaminante que las horas, cuando hace más insolación, que coincide con las horas de más calor, tiene un efecto muy importante en la salud, que es el ozono, y sobre todo en la periferia de las ciudades y en los parques. Y esta tarde he hablado con Paulino Cuberos, médico de familia aquí en Madrid, pide vigilar a los ancianos, la medicación les hace perder la noción de sed. ¿Cuáles son las señas de alarma de un golpe de calor? Son estas. Las señales de alarma pueden ser mareos en las personas mayores y en las personas jóvenes también. Pueden ser palpitaciones, pueden ser una serie de datos que nos indiquen que esa persona está teniendo bajadas de tensión o deshidratación. Para los hipertensos, los fármacos unidos al calor pueden favorecer bajadas bruscas y síncopes. Así que, Aimar, vamos a buscar todos una sombra. Javier, gracias. Hasta luego. Tenemos noticia de última hora, noticia económica. La Reserva Federal de Estados Unidos acaba de subir los tipos de interés de golpe un 0,75. Es la mayor subida desde 1994. Es la mayor subida desde hace casi 30 años. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, 75 puntos básicos suben los tipos de interés en Estados Unidos. La Reserva Federal ha optado por una subida más agresiva de la que tenía previsto inicialmente y deja los tipos de interés en un rango que va del 1,5% al 1,75%. Esta es la subida más fuerte de prácticamente los últimos 30 años y puede haber más, apunta la Reserva Federal, que está viendo cómo la inflación sigue sin bajar pese a estas subidas del precio del dinero. Ahora mismo el tipo de interés en Estados Unidos está en el mismo nivel que tenía a finales de 2019, antes de la pandemia, y con ello se pretende frenar una inflación que, según las nuevas previsiones que acaba de publicar la Reserva Federal, superará en Estados Unidos de media este año el 5%. Son subidas con las que se pretende encarecer el crédito, animar al ahorro y, por lo tanto, reducir el consumo y hacer así que los precios tengan que bajar. Aquí en Europa, el que se ha movido hoy es el Banco Central Europeo para evitar que las subidas de los tipos de interés anunciadas la semana pasada perjudiquen a los países más endeudados. Esto es, los países del sur de Europa, como Italia, Grecia, Portugal y también, a nuestra manera, España. El BCE va a crear un nuevo mecanismo para controlar el crecimiento de las primas de riesgo, pero no da muchos detalles de cómo va a ser ese instrumento. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Es un mecanismo que pretende actuar más sobre los países con más deuda y especialmente los países a los que el Banco Central Europeo ha comprado más deuda. Eso significa países como Italia, países como Portugal, países como Grecia y también países como España. Lo que se plantea es tener cierta flexibilidad para superar el límite del 33% de deuda que el Banco Central Europeo puede comprar a cada gobierno. Y coraje, acaba de decir Christine Lagarde, coraje. And faced with uncertainty, you must have courage. Para actuar incluso cuando no se tiene toda la información. Esta es la primera de las claves que va a mover el Banco Central Europeo. Lo segundo que se plantea es un mecanismo de reinversión de los vencimientos de deuda, de forma que el Banco Central Europeo pueda seguir comprando deuda incluso cuando eso caducaba y tenía que haber tocado a su fin. Hoy dos ministras, la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra de Hacienda María Jesús Montero, han coincidido en Sevilla y aunque han mostrado públicamente su sintonía respecto al objetivo de que las eléctricas paguen más impuestos, han diferido claramente en el cómo. Ana Fernández Vila. Difieren en el cómo y en los tiempos. El aviso de Yolanda Díaz llega esta vez frente a Montero en un acto conjunto. El impuesto de las eléctricas debe ser para ya y no valen excusas, defiende, pero la titular de Hacienda sigue enfriando el debate. No se podrá aprobar como pronto hasta los presupuestos por seguridad jurídica. Los decretos leyes no pueden poner en marcha medidas de este tipo de nuevas figuras fiscales. Dejémonos de debates metodológicos y actuemos. Eso sí, alarde de sintonía entre ellas y rechazo a la
la confrontación y al ruido dentro del gobierno. Por si alguien tiene duda, Yolanda y yo tenemos una excelente relación. No solamente nos llevamos bien, sino que además es que nos queremos. Foto significativa de Díaz y Montero juntas en Sevilla en plena campaña andaluza después de que la líder de Unidas Podemos apelara a los votantes socialistas indecisos, un llamamiento que no ha sentado bien en el PSOE, según reconocen a la SER fuentes socialistas. Precisamente en Andalucía estamos ya en la recta final de campaña que deja hoy mensajes desconcertantes en las filas populares por contradictorios, porque el presidente del PP, Núñez Feijóo, ha pedido ya hoy directamente al PSOE que se abstenga para evitar que entre Vox en el gobierno. O sea, Feijóo ha pedido al PSOE que le saque las castañas del fuego. Esto lo ha pedido Feijóo minutos después de que Juanma Moreno haya dejado claro que no quiere saber nada de los socialistas. Mariela Rubio. Sí, presionaba así al PSOE Núñez Feijóo y en Almería solo inciden en que hará Juanma Moreno con Vox y el PP no saca, es textual, mayoría absolutísima, decía, cuando la pregunta debería ser ¿qué hará el PSOE? Si tanto les molesta Vox, que lo acrediten, añadía. Entiendo yo que el Partido Socialista nos dará una solución, porque si el que gana las elecciones es el Partido Popular y el Partido Socialista tiene la posibilidad de apoyar la investidura, ya no hay ningún comentario al respecto. Si al Partido Socialista le molesta tanto Vox, que lo acredite. Pero no se había coordinado hoy Feijóo con Moreno Bonilla, que una hora antes en Granada, preguntado por si se abriría a estudiar un pacto con el PSOE, respondía así. Yo con el PSOE no voy a pactar, y además ya lo ha dicho, el propio PSOE ha dicho que no se va a abstener bajo ningún concepto. Desde el Partido Socialista insisten en que en ningún caso darán la investidura a Moreno y acusan a Feijóo de tratar de desviar la atención de un pacto con Vox que ya tienen en caso de que la suma sea posible. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, intenta rebajar la tensión diplomática con Argelia a pesar del editorial que la agencia oficial de noticias argelina publicó ayer contra Álvarez, en el que lo tachaban de pirómano y de diplomático indigno, en plena crisis comercial entre los dos países. Álvarez ha evitado hoy entrar en polémicas, preguntado por la agencia EFE durante su visita a India. Lo que nosotros queremos con Argelia es tener la mejor relación posible, resolver cualquier diferencia que podamos tener a través del diálogo y de la diplomacia. Yo tengo muy claro que mi trabajo es defender a los españoles, a las empresas españolas y los intereses de España. Y en eso estamos de acuerdo todos los miembros del Gobierno. Y por lo tanto, eso es a lo que me voy a dedicar y a ninguna otra especulación. Hoy han pactado el Gobierno y las comunidades el nuevo plan de salud bucodental con novedades importantes. Por ejemplo, empastes gratis, por lo menos para todos los niños de hasta 14 años. Y después ya cada comunidad decide si va a más o no. Y se ampliará la cobertura pública a embarazadas, personas con discapacidad y algunas personas con determinados tipos de cáncer. Teresa Rubio. Y va a servir para atender a 7 millones de personas. Los menores hasta los 14 años tendrán revisiones periódicas, limpiezas de boca, empastes en dientes definitivos y sellado en los de leche. Además, se arreglarán lesiones por golpes. También se atenderá, como dices, a mujeres embarazadas, a personas con discapacidad intelectual y a las diagnosticadas con cáncer de la zona cervicofacial. Si una comunidad autónoma ya lo hacía, pues destinará esos recursos a otros, pero aquellas que no lo hacían lo van a poder implementar. De tal manera que cualquiera de estas personas, niño o niña, vivan donde vivan, va a tener una atención a la salud bucodental como merecen y requieren. Las comunidades deberán implantar antes de que acabe el año la atención a las embarazadas y a los niños de 6 a 14 años. El resto de colectivos serán atendidos a partir de 2023. Hoy les estamos ofreciendo en la cadena SER los vídeos de una patrulla de vigilantes de seguridad de una empresa contratada por el Metro de Madrid. Vídeos en los que se les ve organizando redadas para identificar e intimidar a grafiteros o incluso a indigentes. Esto no es ya que exceda sus funciones como vigilantes de seguridad, sino que es directamente ilegal si se confirma, porque hay agresiones, al menos una agresión en esos vídeos que pueden consultar en cadenaser.com. Y de hecho a esta hora les podemos contar que Metro de Madrid ha pedido ya a la empresa adjudicataria de ese servicio que aparte al menos al vigilante al que se ve claramente agrediendo a una persona en esos vídeos. Ana Terradillos, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Sí, esa es la última hora. Metro de Madrid nos acaba de confirmar a la cadena SER que se ha pedido a esa empresa de seguridad privada que aparte de momento al menos a uno de esos puestos intermedios que aparece en ese vídeo pegando a un indigente, al menos hasta que se aclaren, se concluyan esos dos expedientes abiertos que hay ahora mismo, uno por parte de la Policía Nacional y otro por parte de la misma compañía. Dice Metro que exige depurar responsabilidades y que no va a permitir ningún tipo de conducta violenta
violenta. Son abusos, como hemos contado desde esta mañana, que están siendo investigados por la Policía Nacional, que ya ha identificado al menos a 5 víctimas agredidas en los últimos años, a las cuales ha tomado declaración durante las últimas semanas. La policía trabaja además, y esto es importante, con denuncias de compañeros de los agresores en las que se detallan estas intimidaciones y agresiones. Según estas denuncias, son inspectores de servicio que realizan actos que exceden de sus funciones, exigen documentación, interrogan a las personas antes de que llegue la dotación policial y agreden a indigentes y a jóvenes a los que se les aborda fuera de las zonas del perímetro que tienen asignadas. Todas las denuncias presentadas desde principio de mayo señalan a 2 inspectores del turno de noche. Uno ya ha sido apartado, vamos a ver qué pasa con el otro. Las imágenes, desde luego, son muy gráficas, las que publicamos en Cadena SER. En uno de los vídeos, por ejemplo, se ve a esta persona, la apartada, que propina una paliza, en este caso una persona indigente. El resto de vigilantes, también investigados, están a cara descubierta y a instancias de este responsable participan en el ataque. En otro de los vídeos, se puede ver en cadenaser.com, fuera también del área de trabajo, se ve a otro puesto intermedio llegando a un punto en el que mantiene retenidos a 2 menores de edad sobre los que tienen sospechas de que son grafiteros. Ana, gracias, que me ahogo. A ti, hasta luego. Venga, hasta luego. Vámonos a Cataluña. Hay una creciente polémica allí porque TV3 le ha tapado el escote a la portavoz del Govern de la Generalitat, Patricia Platja, que le estaban haciendo una entrevista, y en una pausa le han tapado el escote, se lo han tapado directamente sin habérselo preguntado ni a ella ni a su equipo. Dicen desde TV3 que es porque creen que ella estaba incómoda, porque se le veía el escote. El equipo dice que no estaba incómoda y que a ellos no les ha preguntado nadie. Albert Prat. Un año después de su nombramiento, la portavoz de la Generalitat ha cambiado de estrategia. Entre otras misiones, tiene la de conceder más entrevistas para visibilizar su cargo. Patricia Platja, portavoz del Govern, buen día. Muy buen día. Pero hoy los 20 minutos de charla han quedado eclipsados porque 2 estilistas de TV3 han aprovechado una pausa de medio minuto para subirle la camiseta. Los espectadores no se han enterado de nada hasta que la tertuliana Maica Navarro lo ha denunciado en directo. Vull reivindicar la pitrera de la portaveu del Govern, la Patricia Platja. Según el entorno de Patricia Platja, nadie del programa le ha consultado si se estaba sintiendo incómoda, aunque la dirección dels Matins explica haberlo percibido porque se ha ajustado el top durante la entrevista. Desde el Govern critican que se ha tratado de una decisión unilateral. Fuentes consultadas por la SER explican que ha sido la realizadora del programa quien ha dado la orden. Las mujeres están retrasando cada vez más la decisión de tener hijos. En los últimos 10 años, de hecho, se ha duplicado el número de madres que deciden serlo con más de 40 años. Y no solo se retrasa la maternidad, también se reducen los nacimientos, casi un 30% menos en la última década. Mariola Lourido. Retrasar la maternidad más allá de los 40 es un fenómeno que se viene dando en los últimos años, pero empieza a frenarse según las estadísticas del INE. En 2018 y 2019, las madres mayores de 40 se habían disparado un 63% en una década. En 2020 el aumento fue del 41% y el año pasado fue más bajo, del 38%. Así que van a menos las mujeres que desafían la edad fértil. Aún así, en los últimos 10 años el porcentaje se ha duplicado y se consolida el dato de que el 10% de los nacimientos son de madres mayores. La edad media de maternidad en España se sitúa en los 32. En 2021 nacieron 336.000 bebés, un mínimo histórico, pero la caída de la natalidad fue la menor de los últimos tiempos. En cuanto a las muertes, el segundo año de la pandemia bajaron un 9% gracias a las vacunas y las bodas aumentaron más de un 60%. Las religiosas no llegan ni a 1 de cada 5. Y nuestros oyentes más jóvenes y los padres con hijos adolescentes van a saber bien de qué les vamos a hablar ahora mismo. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Jesús Gallego también sabe, esta música le encanta, Gallego. BTS, el grupo de K-pop más popular del mundo, se separa. Es una noticia mundial que está hundiendo las acciones de su discográfica. Pepa Blanes. Algo se ha roto en el mundo del K-pop coreano y es que uno de los grupos más famosos de esta música, que mueve millones y millones de dólares y de fans en todo el mundo, han anunciado su separación temporal. Son los miembros de BTS, máximos representantes de este fenómeno, que en una conversación retransmitida en YouTube
YouTube en uno de los eventos que realizan para fans, dicen que se toman un tiempo, agotados por el ritmo de producción y de la promoción, y es que solo hace unos días estaban junto al presidente Biden. El anuncio ha hecho que las acciones del grupo de comunicación y de su discográfica se hayan desplomado en la bolsa de Seúl con una caída del 22%, lo que muestra la dimensión de este fenómeno musical. Mira cómo baila Gallego ahí en el control. Ahora le vamos a pedir explicaciones a partir de inmediato. Está tristísimo con la separación de BTS. Y nos queda a esta hora la mirada de Xavier Vidal Folk. Si pensábamos que los especuladores se habían ido de vacaciones al infierno, nos equivocábamos. El Banco Central Europeo ha saltado como una liebre, aunque no como una fiera, contra ellos. En una reunión de emergencia ha buscado esta mañana la manera de contrarrestar las primas de riesgo, ¿se acuerdan? Tan perjudiciales para los países del sur europeo. O sea, las diferencias entre el coste del dinero y del crédito entre Alemania y los mediterráneos empezaban a ser ya peligrosas. Amenazaban con fragmentar la eurozona y con recordarnos episodios muy duros y no tan lejanos de turbulencias en el euro. El aceite de ricino de Frankfurt ha sido incrementar su amenaza de que comprará más y más bonos de los sureños cuando lleguen a su vencimiento, en vez de amortizarlos. Es decir, presionará a la baja su precio y algunos especuladores se quedarán colgados de la brocha por jugar demasiado al Monopoly. Además, inventará un nuevo mecanismo antifragmentación que sustituya al llamado fondo pandémico creado cuando el coronavirus. Las primas de riesgo han reaccionado de entrada a la baja. Buena señal para el tesoro italiano, español y griego y portugués. Ojalá siga así la cosa. Aunque las medidas no hayan sido presentadas de forma tan rotunda y amenazante como quizá habría sido necesario. O sea, seguramente vamos por el buen camino, pero arrastrando un poco los pies. Se nota que los halcones aprietan. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.